polietileno de baja densidad, y a eso lo vamos a multiplicar por la cantidad de kilos que ha consumido Solfac. Y ahí tenemos las emisiones CO2. Ahora, hay emisiones de CO2, como también hay emisiones de otros gases. Por ejemplo, en la agricultura, el mayor gas que se genera es el metano. Vamos a volver a una diapositiva. Acá. Voy a tratar, vamos a ver si acá lo podemos ampliar un poquito para poder verlo. Entonces, el gas que en la agricultura se genera más no es el CO2. Es más, tampoco acá hay en desechos, en agricultura también se genera con el metano. ¿No? Entonces tenemos que se generan no solamente metano, no solamente CO2, dióxido de carbono, sino también otros gases, que son justamente los gases que hemos visto en esta lista. A ver, ¿dónde está esta lista? Acá está. En esta lista de acá. Entonces cada uno de estos tiene su factor de emisión, pero principalmente son estos tres, ¿no? ¿Cuál es el factor de emisión? ¿Qué significa eso? Significa cuánto... Ahí está, vamos a ver. El factor de emisión permite cuantificar estas emisiones para poder decir, digamos, cuánto CO2, en este caso, genera, cuántos gases de efecto invernadero de CO2 generan cada kilo de polietileno de baja densidad en este caso, ¿no? Si por ejemplo mi factor de emisión es 4, vamos a ponerle 4 kilogramos CO2, y yo compro 4 kilos de polietileno de baja densidad, ¿cuál va a ser la huella de ese cálculo? 16. Así es bien sencillo, multiplicar, ¿no? Es multiplicar el factor de emisión de ese tipo de gas por la cantidad que estoy consumiendo. Y lo mismo hemos hecho en el caso de Solfac. Hay lugares, por ejemplo, el IPCC tiene sus tomos gigantes, como 6 tomos, en donde justamente tienen como su diccionario, su biblioteca de factores de emisión. Y lo que hacemos nosotros es agarrar y buscar, bueno, vamos a ver dónde está el de polietileno de baja densidad. Así como IPCC tiene unos, hay otras organizaciones que tienen sus bibliotecas y hay que buscar cuál es la que se adecua más, ¿no? Por ejemplo, en el caso del IPCC tiene uno para plástico genérico, ¿no? Entonces, digamos, no se acomoda mucho, no sería muy significativo. Podemos ir quizás a GHG y ahí tienen uno para polietilenos, ¿no? Y quizás en otro lado encontremos uno más específico todavía, que creo que es el que hemos utilizado, que es el de polietileno de baja densidad. Entonces, mientras más específico, mejor. No siempre se encuentra de lo mismo, pero mientras más específico, mejor. Y acá tenemos el poder de calentamiento global, porque una molécula de metano no contamina lo mismo que una molécula de dióxido de carbono. ¿Qué quiere decir? Tiene la capacidad de almacenar 28 veces la cantidad de calor que una molécula de dióxido de carbono. El óxido nitroso tiene la capacidad de almacenar 265 veces más calor, bueno, 264 veces más calor que el dióxido de carbono, ¿no? Esa cantidad. Entonces, en base a eso, este es un ejemplo otra vez del IPCC, se determina justamente el potencial, con el potencial de calentamiento global. Ahora, ¿cómo se mide la huella? El factor de emisión por el potencial de calentamiento, igual a los gases emitidos por un consumo específico. Por ejemplo, tenemos que otra vez el polietileno de baja densidad puede que emita dióxido de carbono, pero también metano. O sea, emite dos gases. Ahora, ¿cuánto emite de dióxido de carbono? Quizás emite por cada kilo, emite 500 gramos de CO2. Y también emite 500 gramos de metano. O sea, un kilo, este es un ejemplo, no me acuerdo, pero un kilo es 2.3 kilogramos de CO2 equivalente a nosotros. Pero un kilo, imaginemos que un kilo de polietileno de baja densidad emite medio kilo de metano y medio kilo de CO2.
¿cuál va a contaminar más? El metano. El metano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene un mayor potencial, ¿no? ¿Sí se entendió? Esta parte es importante, así que es clave, ¿eh? Buenísimo. Entonces, finalmente es así como se determina la huella, ¿no? La huella se determina inventariando todas las fuentes de emisión, que es lo que hemos hecho desde el inicio, viendo cuánto, por ejemplo, consume cada uno de estos, cuánto, por ejemplo, cuánto diésel, ¿no? Cuánta energía, etcétera, etcétera. Y eso lo hemos transformado con el factor de emisión y con el potencial de carbono en los gases totales. El potencial de calentamiento global sirve para pasar todo a CO2 equivalentes. O sea, si por ejemplo tengo una partícula de dióxido de carbono y otra de metano, a ver, sumo 1 kilo de dióxido de carbono y 1 kilo de metano en dióxido de carbono equivalente, me va a salir 29 CO2 equivalentes, porque sumo 1 más 28. ¿Por qué? Porque un metano equivale a 28 dióxidos de carbono. Y lo mismo con el óxido nitroso. En el caso justamente de estos perfluorados y otros más, justamente otros gases más que comentaba también Gaby, la mayoría de esos tiene por encima de los 1500 justamente CO2 equivalentes en su potencial de calentamiento. Se retrocede una más. No. ¿Sí? En ese cálculo, entonces, el factor de emisión es un cálculo. El otro, el GEI, es un adicional. Esa es una gran pregunta y creo que podemos aprovechar para hacer un breve ejercicio. Acá vamos a ver. Vamos a hacer un ejemplo y vamos a ver ahorita. Dale el Excel nomás al lo que está abierto y ponle nuevo. Ahí. Sí, porque está para reiniciar. Acá para guardar la confidencialidad. Siempre suspendo la Ahí está. Entonces, imaginemos por ejemplo que tenemos acá, vamos a ir con la materia prima, que es justamente lo que más CO2 equivalente tiene, ¿no? Entonces, en el caso de la materia prima, tenemos 1 kilogramo de polietileno de baja densidad. Este kilogramo puede tener emisiones de CO2, puede tener CH4, puede tener de N2O y puede tener de otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, 1 kilogramo puede generar 0.5, vamos a poner acá, 0.5 kilogramos de CO2, 0.3 no necesariamente son equivalentes, 0.1 y otros, bueno, quizás no, vamos a poner este ejemplo para simplificarlo mejor. Ahora, esta es la cantidad, vamos a ver, ¿sí? Tenemos esta de acá que es el consumo y este de acá es la emisión. Esta es la emisión total. Ahora, cada uno de estos son básicamente los factores de emisión de este kilogramo de CO2. Ahora, ¿cuánto me significan cada uno de estos? ¿Cuál es su potencial de calentamiento global? 1,28 y ¿cuánto más? Entonces, sí. Ahí varían a veces el G dice una cosa y este de acá dice otra. 265. Y lo que hacemos es sumamos. Bueno, acá es esto por esto equivale a esto y lo mismo con cada uno de estos. Entonces tenemos acá un total. Entonces el total de la huella va a ser la suma de esto. Ahora, ¿hacemos lo mismo para todos? No necesariamente. Justamente para eso existe y esto sería el total de CO2 equivalencia, ¿no? CO2 equivalente. Existe otro factor de emisión que es CO2 equivalente. ¿Cuál sería el factor de emisión
CO2 equivalente, o sea, digamos, la suma de todos sería este de acá, 35. ¿No? Quiere decir que un kilogramo de polietileno de agencia emite esta cantidad de gases de efecto invernadero, 35 CO2 equivalente. En el caso de la polietileno de agencia es aproximadamente 2.34, me parece. ¿No? Pero este 2.34 es CO2 equivalente. ¿No? Y ya ese factor está con CO2. Así es, así es. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Hemos visto en cuáles de las fuentes de emisión hay factores de emisión más específicos y hemos buscado esos factores y los hemos hecho manualmente. Para los más sencillos, por ejemplo, diésel, por ejemplo, energía de gas licuado, eso el MINAM tiene una calculadora automática y hace lo mismo que eso. ¿No? Y para los más específicos, por ejemplo, justamente como les comentaba, en el caso del polietileno de baja densidad, nosotros hemos hecho este cálculo y luego se sube a la plataforma y la plataforma simplemente emite el informe y ya luego les emite, según una validación interna, emite el certificado. ¿No? Entonces, esta es la manera en la cual se hace el cálculo. Claramente acá estamos viendo, digamos, 1 kilo, ¿no? Sin embargo, en la huella hemos visto toneladas y de varias categorías, ¿no? Y el mismo cálculo se va haciendo por cada una de ellas, ¿no? ¿Qué es lo importante, por ejemplo, al momento de la verificación? Que sepamos que este de acá es el consumo, ¿no? O sea, por ejemplo, estamos en una reunión con el auditor, el verificador va a decir, bueno, ¿y dónde está, en qué reporte está de que el consumo es 1 kilogramo? Ah, bueno, y lo sacamos. O sea, le sacamos el informe, el reporte interno, mediante el cual se comprueba, se verifica de que ha habido un consumo total en el año de 1 kilogramo. Por ejemplo, en el caso de la electricidad pueden ser las boletas, ¿no? Las facturas, todos los comprobantes que les hemos justamente pedido, ¿no? Una consulta. Sí. Si vemos que creo que la compra de energía que hacemos, que la transformamos del gas natural mediante, hay una combustión ahí, ¿no? Con motores de combustión para generar, el cálculo es teórico, porque entendería yo que si no habría que hacer un análisis de gases, no sé si nos van a pedir o no sé si hasta dónde va, y decirnos que realmente el CO2 y el CH4 que está botando es lo que dice la plantilla seguramente, ¿no? O es que nos piden a nosotros analizar los gases. Buenísima pregunta. Entonces hay un consumo del gas. ¿Es GLP? Entonces pongamos de que han sido 20.000 litros. Que son Metros cúbicos. metros cúbicos Metros cúbicos de gas. Entonces, en base a eso, hay un factor de emisión CO2 equivalente para cada metro cúbico de generator. Simplemente se le aplica ese factor de emisión. Por ejemplo, puede ser, acá estoy tirando un disparo al aire porque no lo recuerdo, pero puede ser 3.5 por cada metro cúbico. Entonces lo que se hace finalmente es decir, bueno, este número acá lo multiplicamos por el factor de emisión, que ya está en este caso en CO2 equivalente, ya no tengo que multiplicar la potencia, sino que ya es una CO2 equivalencia, no siempre pasa. Y luego tengo que este de acá son mis kilogramos CO2 equivalentes total por consumo de generator. ¿Ese factor de emisión es establecido o se calcula en el principio? Excelente. La mayoría de factores de emisión están establecidos. Por ejemplo, si vamos acá y lo pueden buscar, el IPCC, es una curiosidad interesante, factores de emisión. El IPCC tiene su compendio de justamente, por ejemplo, para combustión estacionaria, ¿no? Y acá lo podemos ver
te ofrece factores de emisión, potenciales de calentamiento, te da justamente las definiciones de cada uno de estos y bueno, ya luego tiene tablas, ¿no? Por ejemplo acá, factor de emisión por defecto, acá lo separan en CO2, CH4 y N2O. Entonces, por ejemplo, para el petróleo crudo, 1 tonelada, de acá es el factor de emisión CO2, el por defecto. Ahí puede haber un inferior y un superior, que quiere decir que hay un rango, ¿no? Y lo mismo para cada uno. De acá, por ejemplo, es el factor de emisión para la combustión estacionaria, ¿no? En el caso de agricultura, silvicultura, piscifactoría. Kilogramos de gas de efecto invernadero por esto de acá es TJ, estoy seguro, ¿no? Sobre una base calórica neta. Bueno, es algo con joules, ¿no? Debe ser joules, terajoules. Sí, terajoules, correcto. Entonces, el IPCC, que es el más incómodo para mí para trabajar porque nunca te lo da en equivalencia, te da justamente estos factores de emisión y uno lo que hace es va a nuestro Excel y ponemos el factor de emisión justamente que sea más específico, más ad hoc para el caso. O sea, no hay un tema de comprobación, digamos, porque puede ser un motor, pero cerca de 12 años, GNV, pues su combustión va perdiendo en el tiempo, ¿no? Que va a emitir más, qué sé yo, más CO2, ¿no? Que cuando estaba nuevo, ¿no? No hay un efecto de comprobación más adelante o cómo es que ellos corroboran eso. Excelente. Hay una cápite justamente que tiene que ver con mantenimiento de equipos, ¿no? Y en el mantenimiento de equipos y también en el tipo de emisión, en el tipo de equipos, se ve, y esto creo que lo conversaba justamente Gaby también, se ve el tipo y la cantidad de gases de efecto invernadero. Estamos hablando, por ejemplo, de un aire acondicionado de hace 20 años, emite otros gases. Lo mismo con la luz, con los fluorescentes, ¿no? Los fluorescentes anteriores emitían también otra cantidad de gases de efecto invernadero que los de ahora, ¿no? Entonces, de acuerdo al modelo